nos retrajo aquí, etcétera. Y bueno, pues eso No se lo va a espante. compartir mi esposa. Sí, sí, ahí. No se espanten, no voy a cantar. Cantaré. Pues buenos días, bienvenidos. De verdad es que es un gusto tenerlos aquí. Eh, ya había sentido, esto yo ya me lo había imaginado, ya lo había sentido, le digo a mi marido, yo ya decía, y si es aquí un día, y cómo, y ya todo lo que ven, ya lo tenía yo practicado en mi mente. De aquí, 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 y subir y bajar y temas. Pero bueno, para no alargarnos, quiero comentarles que hace 20 tantos, no, hace 21 años, 22 este año, llegamos a esta casa. Obviamente, como todos saben, éramos Luisa, mi marido y yo. Entonces, pues era para lo que nos había alcanzado en ese tiempo. Y bueno, les explico. La casa estaba hasta aquí y esto era patio. Y bueno, acá era como el patio, sotehuela, y esta era la cocina, esta que está, esta parte de acá. Y pues bueno, dijimos, para empezar está bien, nuestro comedor igual, era uno de plástico y todo, y empezamos, y fuimos amueblando poco a poco. Posteriormente me embarazo de Elisa y dijimos, ya no vamos a caber. Y fue cuando nos empezamos a cambiar. Este, no sé quién fue al baby shower de Elisa. Sí. Así es, que llegó un mundo de gente. Ahí nos cambiamos después de aquí, para caber y todo eso. Y empezamos a rentar esta casa. Después de rentar esta casa, pues duramos todo ese tiempo rentándola, todo ese tiempo. Había un inquilino, había otro, que ah, ¿sí? ¿Qué? Pues más o menos, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, mucho tiempo la rentamos. Y después de ahí, pues anduvimos igual cambiando de casa y que si juntábamos el negocio y pues ya todos conocieron allá Jardines. Y luego, no, que quiero separar la casa y nos fuimos el negocio a un local y nosotros nos fuimos a otra casa. Y así fuimos. Pero cuando nos salimos de Jardines, ¿quién se acuerda cómo sacamos cosas en el patio? ¿Sí se acuerdan? Pues todavía me quedaban cosas. Ajá, regalamos, hicimos y demás. Y todavía me acuerdo que este nos cuando vivimos también en Tejeda, ahí en Tejeda me acuerdo muy bien que dijimos, me quiero cambiar, o fue en Asombro, ¿cómo fue? No me acuerdo. Fue, sí, 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 de Tejeda nos venimos para acá, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, el hecho es de que cuando me cambio de la casa todavía me queda que una parrilla. Adelante, adelante. Acá hay lugares, ¿eh? Acá hay Pásenle, lugares. pásenle. Si quieres, hazlas para adelante tantito. Sí, ya vi. Y bueno, anduvimos ahí. Entonces, a mí me sobraban muchísimas cosas. Y me acuerdo que les dije a mi esposo, a mi suegro, oigan, llévenselas y cuando ya y cuando ya la hayan puesto, tengo unas cortinas ahí o estos papeles o estas telas, tapen ahí para que pues, se vea pues ocupado, ¿no? O que no se vean las cosas que habían dejado aquí. Todo esto, aquí todo dejaron. Arriba. Árbol de Navidad enorme, o sea, mil cosas, ¿no? Ya de verdad fue mucho, mucho, mucho. Y cuando estaba aquí todo, resulta que, acá hay lugar, Guille, ¿qué quieres? Adelante, Guille. Acá hay lugares. Eso fue en diciembre, pasa enero, febrero, marzo, en abril se pone su disfraz duramos desde abril, desde ese diciembre hasta abril, sin rentar, o sea, no se lo rentamos a nadie.
y de repente me dice mi marido, oye, voy a pintar ya para empezar a rentar de nuevo, pues, para que nos entre, tengamos otra entrada, ¿sí? Y llega aquí, venía con Elisa, ¿sacaron una camioneta roja que teníamos? Esa. No, con la Venía Siena. Elisa Ah, bueno, sí. y venía O con el la marido, no, era la roja. Y y me acuerdo perfecto que Elisa siempre quería estar, yo voy, yo le ayudo. Y se pone le digo que es su disfraz de pintor, porque pues, son unos Frank. tenis, Frank, aquí hay lugar. son unos tenis, un pantalón y una playera que usa para, pues prácticamente, pues sí, para pintar, ¿no? Y se vino así, y se vino con Elisa. Y me dice, oye, ¿cambiaste la chapa? Y yo, no, eh, es que no puedo abrir. Dice, ¿y pusiste cortinas? No. Bueno, para no hacerles el cuento largo, se metieron a esta casa, la invadieron y sí, y obviamente fuimos a demandar y decían, ¿a quién demandas? ¿A quién demandas? No hay un nombre, no hay un nombre. Sí estaba la demanda, pero no había a quién sacamos. O sea, ¿cómo le hacemos, no? Ellos se pueden avalar de recibo. O sea, fue una cosa que la autoridad nunca nos apoyó. Fueron 4 años y medio. Y me acuerdo que pues mi marido se venía a dar sus vueltecitas y venía a darse sus vueltecitas y camionetones. Al principio, los primeros que se metieron, pero no puedes creer que en esta colonia haya o sea, de las GMC, camionetones aquí estacionadas afuera. Yo tengo las fotos y entonces me dice, antes había estado rentando muchos años un judicial, muchos años. Oiga, y se fue para su ciudad, ¿no? Me dijo, oiga, le mando un amigo, réntele, le digo, ¿qué cree que me pasó esto y esto? A ver, mándeme las fotos. Le mando las fotos, me dice, ni se mete en eso. O sea, tenga cuidado. O sea, no mueva nada. Esa es gente mala. Y yo, ok. Pero bueno, lo más peligroso, y que les voy a decir por qué queda así, es que Elisa venía con mi marido, se vienen unas personas, que es que abogados, esta es nuestra casa, y ya casi lo golpean, ya saben que a él no se le da eso, ¿verdad? De que lo quieran golpear. Y traen a la abogada, mira, ella es nuestra abogada y nos va a asistir y no sé qué. Bueno, pero uno de ellos grabó a Elisa. Entonces yo dije, tiene las fotos, tiene todo de mi hija, o sea, no, bueno. Aquí. El hecho es de que, cuando ya nos dicen a nosotros, oye, unos vecinos aquí a 2 casas, desde siempre, desde que llegamos aquí los hemos conocido y hemos hecho buena amistad, le hablan a las 6:30, ¿no? Te escribe, oye, no sé qué pasó, pero nosotros orábamos porque nada había que los moviera, pero orábamos porque les pusiera terror, o sea, algo que les hiciera huir, porque no había nada que los sacara. O sea, estás en una casa donde llevas 4 años y medio y obviamente como que fueron dejándosela a menor, de menor grado, porque los coches fueron bajando como que ya se lo dejaron al chalán al último, no sé. Al gato del gato. Al gato del gato del gato, pero me dice, ¿sabes qué? Me están diciendo que no sé qué pasó, pero que hicieron un ruidazo en la madrugada y que ya no hay nadie. Y entonces se viene mi marido rapidísimo y le digo, cambia la chapa, o sea, cambia cerraduras y pon más de seguridad. Y sí. Y entonces cambia la chapa. Y vamos obviamente con el abogado y dice, bueno, pues le digo, vamos a pintarla. No les imagino. O sea, la dejaron, cuando entramos, de verdad que lloré, porque aquí había un ventanal, el ventanal así, no se lo pudieron llevar. Arrancaron todo de la cocina, refrigerador, o sea, el lavabo, todo se llevaron. La taza, o sea, todo se llevaron, lo que pudieron se llevaron. Manijas,
todo lo que pudieron Tanque desvalijar. estacionario. Lo único que dejaron es aquí como, que esté en el patio, y dejaron como unas 50 de caguama. Sí, Podían vender a peso. más o menos. De esas grandes. Y ¿saben qué? Estaba la caja de mi árbol, en el cajote aquí. Yo dije, ay, eso fue lo único que ahí quedó, abajo de las botellas esas. Y bueno, ya tesorazo. Y cuando llegamos, cuando vimos, dijimos, pues ni modo, pues vamos a repararla para ponerla a rentar. Y ya estuvimos viendo las opciones, ¿no? Pues hay que, pues vine, yo me acuerdo que le eché con la Karcher, lavé todo, dije, no me importa si se hace un corto aquí, bajé la luz, pues lavé paredes, dije, porque decían que hacían orgías, o sea, hacían de todo, la puerta abierta y gente desnuda aquí. O sea, sí, gente muy fea, y todos les tenían miedo. O sea, el señor que llegaba, uno de ellos dicen que llegaba y si bien les iba, se llevaba 2, 3 coches, pero se llevaba varios. O sea, sí, gente fea, y tomaban todos los días. Entonces, después cuando consultamos con varias personas y abogados y nos dijeron, no pueden, pues vamos a rentarla, no pueden rentarla, o sea, tienen que meterse ustedes, es lo más recomendable, o ustedes o alguien muy cercano de confianza, dice, porque si les llega a pasar a ellos algo, a las personas que vivan aquí, se van contra ustedes, porque ya hay un antecedente. Entonces dijimos, bueno, pues vámonos, pues somos 5, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pero Dios es bueno, y y ampliamos acá, y me acuerdo que le dije, yo veía sospechosos a todos, o sea, yo decía, ese señor me ve, no, ese es de los de aquí, o sea, porque no se van a quedar con las manos cruzadas, quieren ver si todavía sigue desocupada, a quién pueden espantar, no sé, o sea, yo mi cabeza daba vueltas, y le dije, mira, de repente nosotros salimos, no que una puertita aquí, que la hacemos, dije, no, o cierras todo y la única acceso es ese, porque mis hijos estaban más chiquitos, Elisa y Josué. Le dije, no, yo creo que no me voy a soportar que estemos durmiendo y que se metan por atrás. O sea, era una cosa tremenda, porque era gente mala, muy mala. Y pues bueno, estuvimos orando y todo. Obviamente iban a hacer aquí un respiradero que ya al final los albañiles, ay, desobedientes como ellos, hicieron lo que quisieron y no lo dejaron. Por eso quedó así como que todo tapado. Entonces, pero yo soy feliz en el búnker. Porque yo decía, nadie se va a meter por atrás, o sea, aquí es la única entrada donde pueda estar y yo pueda dejar a mis hijos con llave, le pongo el palito ese para que no abra la ventana, en fin, 1000 cosas que yo decía, ya los puedo dejar seguro, porque teníamos la necesidad de estar saliendo que a juntas o que cosas de la congre, y eso, y ellos tenían que quedarse a hacer tarea. Entonces yo así fue como ya me quedé más tranquila, pero créanme que es un milagro, o sea, no sé qué les pasó, dicen, no sabemos, pero en la madrugada empezaron a quitar todo y se fueron así rapidísimo, y yo creo que es parte de que muchos de ustedes estuvimos orando por la casa, y y bueno, lo único es que pues está muy chiquito y no cabemos, pero pero estamos felices. Bien. Algo ahí que le faltó añadir a mi esposa fue que a mí el Señor me marcó que me tenía que regresar, más allá del consejo del abogado. Me dijo, te tienes que venir para acá, y en obediencia es que estamos aquí, y estamos esperando que se cumpla el propósito de Dios, de nosotros aquí, el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Y yo reflexionando sobre ese tema, yo decía, bueno, Señor, pues sí, nos has traído o has permitido que estemos de aquí para allá y de allá para acá. Y ¿cuántos les gustan las mudanzas, Oscar, no? ¿Cuántos, no? O sea, con una al año, bueno, pues ahorita te voy a platicar, Resulta que reflexionando en eso,
pues el Señor me mostraba la vida del rey David, ¿no? El rey David, alcancé a distinguir 7 escenarios en los que tuvo que estarse moviendo, ¿no? En un periodo calculan de 10 años. Entonces era una mudanza cada año y medio más o menos, ¿no? Espero que no viviera en las casas como nosotros, ¿verdad? Porque a veces tenemos mudanza muy grande. ¿Y alguien recuerda dónde nació el rey David? ¿No? En Belén. En Belén, casualmente, donde nace también Jesús, ¿no? Y la relevancia de esa coincidencia o esa diosidencia, ¿verdad? Y nace ahí en la casa de Isaí, de su padre, más allá de la polémica de la mamá, hay una polémica por ahí fuerte con la mamá, pero más allá de eso, pues su origen es ahí en Belén, ahí es donde se desarrolla, pero cuando es adolescente llega a ser el pastor de ovejas. Entonces su mayor tiempo lo vivía en el campo, entre pastizales, entre toda esa alimentación de ovejas, etcétera, ¿no? Y son los diferentes escenarios que a veces el Señor nos permite atravesar antes de cumplir su propósito en nosotros, ¿no? Después de ahí sucede que cambia otra vez su escenario, ahora va a dar a un palacio, ¿no? De vivir entre ovejas. De repente Dios lo lleva a la opulencia, viviendo ahí junto con la corte de Saúl, ¿verdad? Cuando primero empieza a musicalizar y después de ahí se enfrenta al gigante, lo derriba, se vuelve su suegro Saúl. Y entonces imagínate de vivir en campos a vivir en el reino. ¿Y qué habría en el reino? ¿Cómo se imaginan que sería la vida de David en ese momento? Abundancia, que lo sirvieran, comodidad, ¿verdad? Pero bueno, eso está durante algún tiempo hasta que le entra a Saúl. Le entran celos de David. Y entonces esto provoca que empiece una persecución sobre David al punto que él decide huir al desierto. Entonces fíjate, de la abundancia, de la comodidad, de la posición super guau, a irse al desierto. ¿Y qué había en el desierto? Era una tierra árida, escasez, montañas, animales, tenían que vivir en cuevas, ¿verdad? Y bueno, pues es un asunto donde a pesar de que se decía que la gente de esa zona donde estaba David tenía hospitalidad, era un entorno hostil, era un entorno que en verdad podría desesperar de repente a alguien, ¿no? Después de ahí, bueno, si tú sigues leyendo la historia de David, va a dar a otra población que se llama Keila. Keila es donde, pues es esta población donde están los sacerdotes y es una población que era leal a Saúl. Y el problema es que se refugia ahí David por un tiempo, pero después de ahí tiene que volver a huir. Y se refugia ahí y después va a dar a otro lugar que se llama Sif, ¿verdad? Y Sif estaba influenciado por los israelitas igual, por la religión pues judía en ese momento. Los habitantes eran conocidos por su lealtad también a la dinastía de Saúl. Y David se refugió en la ciudad después de huir de la corte de Saúl. Dice, sin embargo, los sifeos traicionaron a David y lo entregaron a Saúl, lo que obligó a David a huir de la ciudad. Y así se la pasa, 10 años, de un lugar a otro sin entender qué era lo que Dios quería hacer, o más bien, bajo el cobijo de la promesa de Dios, pero experimentando cosas donde podrían haberle confundido y decir, bueno, oye, tú me prometiste esto y estoy viviendo esto, ¿no? O sea, situaciones muy, muy contrarias, ¿no? Al final, David termina refugiándose en una población que se llama Gat antes de ser rey. Se disfraza como loco para evitar ser reconocido. Y ahí de Gat, el rey de Gat, Aquis, descubre la verdadera identidad de David y lo obliga a huir de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Básicamente, lo importante para David no era el lugar donde se encontraba, sino lo que Dios estaba queriendo formar. ¿Sí? Sino lo que Dios, bueno, está bien. ¿Sí? Ah, ok.
bueno, lo importante no era tanto el lugar o la circunstancia en la que se encontraba, sino cómo Dios estaba moldeando su corazón en este proceso y lo estaba perfeccionando para cumplir su propósito, que era ser el rey de Israel. En nuestras vidas a veces el Señor obra de forma similar, es decir, permite situaciones que mueven nuestro escenario y ahí nos está capacitando y habilitando para cumplir el propósito con el que nos ha llamado, con el que nos ha ungido. ¿Cuántos creen que esto es así? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces yo te voy a pedir que oremos ya para iniciar, ya no nos queremos tomar mucho tiempo, ya nos tomamos mucho más tiempo. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que esta mañana digas: Señor, te doy gracias, Padre, porque yo he sido llamado para cosas grandes en tu reino. Gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias que esté atravesando el día de hoy, a pesar de la posición, el lugar donde tú me tengas hoy, Señor, sé que estás perfeccionando mi vida. Ayúdame, Señor, a entender tu trato. Ayúdame a tener el corazón agradable a ti. Ayúdanos a ser obedientes en todo momento y en todo lugar, Padre, para que ese llamado que has hecho a nuestras vidas, Señor, se cumpla y podamos darte gloria y honra a ti, Señor, en cada momento y en cada circunstancia. Yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que tu presencia esté en este lugar, que se abran los cielos sobre esta casa, Señor, y que cumplas tu propósito aquí de manera personal y de manera congregacional, Padre. Declaramos victoria esta mañana, declaramos cielos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos. Gracias, familia Barrera, por habernos recibido. Ayer que vino la instrucción ayer en la mañana el Espíritu, casa de la familia Barrera, yo empecé a negociar con el Espíritu Santo. Le dije: a ver, espérame, hace 8 días recibieron aquí a la familia y no sé si cabemos. Entonces dije: ¿qué tal en el parque? Casa de la familia Barrera. ¿Qué tal si entre el garage y la parte de adentro? Casa de la familia Barrera. Y así estuve durante el día hasta que a las 9 de la noche el Espíritu de Dios me dijo: da el aviso. Entonces lo primero que hice fue preguntar a la familia Barrera si podíamos reunirnos aquí. No podemos disponer de sus casas, pero sí podemos preguntar. Y aunque sabemos que está en su corazón, los que tenemos años en Uno La Congre sabemos que la familia Barrera abrió su casa por años, allá en Jardines y también en Alhambra y también en Tejeda. O sea, ellos siempre están abiertos, pero cuando vino esta instrucción, yo decía: hace 8 días estuvimos en el estadio y teníamos espacio para acomodarnos donde quisiéramos y hiciéramos lo que quisiéramos. ¿Sí o no? Sí. Y nos pusimos en una sombra, estaba el sol fuerte y luego nos fuimos caminando a la taquilla del otro lado, orando y discerniendo, escudriñando, conversando. Y luego nos fuimos hasta Juriquilla, enfrente del campo de golf, allá en Misión, sí se llama Misión el hotel, ¿verdad? Misión Juriquilla. Y luego cerramos en casa de Guilla. Entonces, de espacios amplios venimos y entonces yo le decía: ¿por qué nos quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que nos quieres enseñar? Estoy cierto en que la presencia de Dios está aquí sin necesidad de que esté Uno La Congre, porque está la iglesia, vive aquí la iglesia. Entonces la gloria está libre y se manifiesta libre en esta casa. Y la pregunta es: ¿por qué quieres a Uno La Congre en un lugar reducido si hace 8 días estábamos en un lugar tan amplio? Porque yo tengo un propósito para la familia Barrera.
Y parte del propósito se comentó ahorita en la palabra que el Señor dio a través de Tato. Y me dio mucho gusto ver ese cambio, esa transformación, este espacio pequeñito, pero la gloria, ¿verdad? Y de repente al principio no sabía si estábamos escuchando a Caifanes o a ¿cómo se llama? Barak. No sabía, no distinguía porque se oía una cosa y se oía otra. Y entendemos el asunto del sonido y también entendemos el asunto de la instrumentación. Pero de repente el Espíritu de Dios dijo, ok, ahora voy yo, ¿verdad? Sí. Y ¡boom! Fluyó. Así queremos que sea siempre. Hace 8 días leímos una palabra, ¿se acuerdan cuál era? ¿Qué? Isaías 35. ¿Alguien se tomó en la semana un tiempo para volverlo a leer, para revisarlo? ¿Alguien? Levante la mano, ¿quién sí? Levántenla bien, levántenla. Gracias. Ok, esto es muy importante, no lo pierdan de vista. Esta palabra, cuando el Espíritu de Dios se la da a Isaías, los judíos interpretaron, como es previo, cronológicamente esta palabra es previo a la coronación del rey Ezequías, que dice la Escritura que no ha habido rey con mayor integridad antes ni después de él, incluyendo a David, ¿verdad? Esta palabra para los judíos es interpretada con que el Espíritu Santo se la dio a Isaías para que Ezequías tomara el reino e hiciera todo lo que hizo. Restableció el templo, lo restauró, le sacó toda la inmundicia, todo lo que tuvo que hacer el rey. Restauró las puertas, echó a andar toda la obra, puso a cantar a los levitas, puso a ministrar a los sacerdotes, les devolvió la posición que habían perdido con los reyes de Judá anteriores que habían hecho lo malo delante de Dios. Todo ese camino que fluyó fuera, que destruyó el propósito que Dios había establecido con el templo restaurado, originalmente de Salomón y después con Esdras y Nehemías, todo ese propósito Ezequías se lo devolvió, pero entonces vino un tiempo en que su corazón fue probado. El rey Ezequías, no voy a hablar del rey Ezequías, pero el rey Ezequías fue probado en dos diferentes momentos, con dos diferentes situaciones, su corazón. Ahora, lo que ocurre con este texto para los judíos es que el rey Ezequías venía y entonces la profecía estaba siendo establecida, pero cuando conocimos a Cristo y los que estamos en Cristo entendemos que esa profecía es relacionada con el Hijo de Dios, despojándose de su condición de Dios y haciéndose en forma de siervo, semejante a los hombres, para ir a la cruz, morir, resucitar de entre los muertos y sentarse en el trono de la gracia. Cuando leemos Isaías 35 decimos, está hablando de Jesús. Pero cuando la semana antepasada que vino la palabra la semana pasada, el sábado en la mañana de la semana pasada, que el Espíritu de Dios, yo estoy escudriñando toda la vida de Ezequías y cuando entro a Isaías 36, que es donde inicia para el libro de Isaías, porque Crónicas y Reyes también lo menciona, y lo vimos allá, ¿se acuerdan? En la Plaza de Armas. Aquí en Isaías empieza en el capítulo 36 y el Espíritu de Dios me dice, no, ve al capítulo 35, ve al previo. Y ahí me quedé durante toda la semana y media. Ahí sigo. Pero quiero marcar esta parte. El sábado de la semana pasada, la palabra fue inicialmente para poder darle una palabra a Luisa Barrera, y después vino la palabra para que el Espíritu de Dios confirmara que la visión de septiembre de 2023 con esta palabra se complementara, se cumpliera. Esto es lo que hoy quiero dejar en tu corazón. De ahí uno la congre, que es tan importante
que te metas a escudriñar Isaías 35 durante toda esta semana, y eso te va a llevar a más tiempo. ¿Están conmigo? Sí. Algunos dicen, bueno, que otros escudriñan y luego nos platican cómo les fue. Hay vírgenes con aceite y hay vírgenes sin aceite. Tú decides cuál de las dos eres. Las vírgenes sin aceite van a esperar que las que tengan aceite les provean del aceite, y no van a entender que las que tienen aceite no van a poder proveer del aceite porque tienen que esperar al esposo. Entonces, las que se esperen, cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que se espere a que otros generen el aceite para sus lámparas, van a quedarse sin el esposo. Así que hoy, uno la congre, presento este desafío delante de ti. Les dije que este año iba a ser de desafíos de fe. Y delante de ti, aquí enfrente, como pastor de este ministerio, les digo, Isaías 35 tiene que ser escudriñado en el corazón de cada uno de nosotros. No esperes que tu esposo lo haga o que tu esposa lo haga, hazlo tú. No esperes que tus papás lo hagan o que tus hijos lo hagan, hazlo tú. ¿Estás conmigo? Sí. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. Es crucial el texto. Se alegrarán, salud, el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, me encanta eso. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Pero luego cambia el sentido de la palabra profética Isaías. El Espíritu de Dios cambia y empieza diciendo y continúa diciendo, ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Ya habla de ellos. Mientras que hablaba de desierto, de soledad y de yermo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda lo que es el yermo? ¿Alguien me puede decir? Seco, tierra árida, tierra no cultivada. Un yermo puede ser un terreno allá afuera que no tiene ninguna, nada más ahí pasto mal crecido, o puede ser totalmente árido. Pero aquí empieza diciendo desierto y soledad. Entonces está hablando de un yermo que no tiene nada, que no puede producir nada. Pero la palabra profética dice que se alegrarán el desierto y la soledad. Y dice que el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Es precioso. Es preciosa la palabra. Porque lo que Dios dice es que de la nada yo voy a producir. Y hay vidas allá afuera, también aquí adentro, pero hay vidas afuera que están en desierto, que están en soledad, que están ensimismados en sus propios problemas y en sus propios conflictos. Y la palabra de es, se alegrarán. Entonces digo que para los judíos esta palabra de Isaías 35 es cuando viene el rey Ezequías. Para los que estamos en Cristo es la palabra para que venga el Hijo de Dios y venga a rescatarnos. Pero hoy te digo a ti, uno la congre, que esta palabra es para Querétaro. Amén. Y que iniciando en Querétaro se va a extender a todo el país. Entonces dice que florecerá profusamente y luego y también el gozo se alegrará y cantará con júbilo. Y entonces vienen ellos, ¿verdad? Perdón, tienes razón, la gloria. Sí, dice, ellos verán la gloria de Dios, la hermosura del Dios nuestro. Y luego sigue profetizando algo extraordinario. Dice, la gloria, ¿sí es la gloria? De el Líbano les será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Son 3 lugares, diferentes lugares, uno del otro. El primero es una región,
es un valle. El Líbano es un valle. Estuve revisando sobre el Líbano, porque el Líbano produce maderas preciosas. De hecho, el cedro del Líbano es conocido mundialmente, es una madera conocida mundialmente, pero yo dije, producen materiales para construcción. No, 2.980 especies de plantas se producen en el Líbano. Y dice que la gloria del Líbano les será dada. De desierto, soledad y yermo, a la gloria del Líbano, 2.980 especies de plantas les será dada. Esto digo, amados, en esta casa y en esta hora, que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste a rendir su vida a Jesucristo, a ver la gloria de Dios en sus vidas, y múltiples especies, múltiples caracteres, múltiples personalidades rendirán su vida a Jesús. Aún aquellas personalidades que considerábamos imposibles de llegar a los pies de Jesucristo, les veremos rendidos al Señor. Aún aquellas personas o aquellos conocidos o aquellos que soñábamos y pensábamos, vendrán transexuales, vendrán homosexuales, vendrá gente que hoy consideramos imposible que vengan, pero van a conocer la gloria del Líbano y les va a ser dada. Y la vamos a ver. Veremos salvación y veremos libertad. Veremos al cautivo salir de prisión y veremos al esclavo ser libre. Entonces, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo. El Carmelo es un monte. Y el monte en el Antiguo Testamento es siempre representativo de donde la Shekinah, donde la nube baja para hablar con el que Dios decide. Hoy la Shekinah, ¿dónde habita? Pero el Monte Carmelo tiene una hermosura que vamos a ver en Querétaro. En Querétaro vamos a ver la gloria del Líbano y veremos la hermosura del Carmelo y de Sarón. Hay una referencia importante en el Antiguo Testamento respecto a la rosa de Sarón. Revisé un poco sobre el tema. Ya había revisado antes sobre la rosa de Sarón. Solamente una vez la referencia de la hermosura de la rosa de Sarón puede relacionarse con Jesús. Isaías 53 dice, habla sobre la profecía de Jesús en su proceso de ir a la cruz, y dice que no había hermosura en él. Está hablando de Jesús. Y cuando vemos un poco la relación de la película La Pasión de Cristo, podemos entender de qué está hablando. Cuando pasa por ese tiempo de tortura, por esa aflicción tan terrible previo a ser crucificado en la cruz, ¿te acuerdas cómo está su cuerpo? Dice Isaías, no había hermosura en él, y efectivamente no había hermosura en él, pero después la hermosura es manifestada cuando su cuerpo es glorificado. Ahí siguen las llagas, pero su gloria ahora está en él. Gracias, Jesús. Precioso Jesús, tu gloria, la gloria está en ti, amado Jesús, mi Señor y mi Salvador. Recibe toda la gloria de esta congregación. La rosa de Sarón. Si ves, le das un poquito al Google para revisar la rosa de Sarón. Hay distintas especies de rosas, pero la rosa de Sarón identificada es una especie cítrica. Fíjense qué curioso, es una rosa, pero es cítrica, porque tiene ácidos. Y los ácidos los usaban los judíos para aliviar dolores. Por eso hacen la semejanza con Jesús. Es preciosa la rosa de Sarón que ellos usaban. Molían ahí la especia, la hacían especia, la mezclaban con aceite y se la ponían en las heridas para tener alivio de dolores. Por eso lo asocian a Jesús. Ahora, la palabra no termina ahí, apenas comienza. Isaías 35 apenas comienza, porque después de ello, acuérdate que le está hablando a ellos. Primero habló a desierto, a soledad y a yermo, pero ahora está hablando a ellos, está hablando a la población de Querétaro.
No pierdas de vista esto, porque entonces después dice, fortalezcanse, ¿verdad? Las manos cansadas y afírmense las rodillas endebles. Fortalezcanse las manos cansadas, afírmense las rodillas endebles y digan al de corazón apocado, esfuérzate, esfuérzate, no temas. Al de corazón apocado le tenemos que dar el mensaje. ¿Qué es el de corazón apocado? El de corazón apocado es el que tiene miedo, el que vive con miedo. El temor gobierna la voluntad de las personas. El temor gobierna la mente y gobierna las emociones, gobierna el alma. El temor es usado por el enemigo y es usado por el hombre viejo para controlar los sentidos espirituales de las personas. El alma queda cautiva ante el temor. Por eso dice, esfuérzate, no temas, al de corazón apocado. Hace unas semanas, poco tiempo, en este año, 3 semanas me parece, ya me tocaba desde el año pasado hacer el estudio de la próstata. A mi edad lo tengo que hacer cada año, pero dejé pasar 2 años. Es incómodo, es molesto, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y al momento de ir a hacer el estudio me dijeron, ya no es así contacto, ahora es con ultrasonido. Aleluya. Y el estudio de sangre, que es, ahí se me apoca el corazón cuando veo una aguja. Esfuérzate, no temas. Acuérdense que solo Judas tuvo temor. ¿Verdad? Regreso al tema del estudio. Hice los estudios. Y cuando estaba haciendo los estudios, el doctor nunca me había hecho tantas preguntas. Y yo dije, ¿por qué me está haciendo tantas preguntas? Me preguntó hasta cosas que no tienen que ver con esa parte de mi cuerpo. Pero yo respondí todo lo que me preguntó y me dijo, tenemos que hacer estudios de sangre y tenemos que hacer el ultrasonido. Y le dije, pues está bien, vamos a hacerlo. Y de ahí me fui a los estudios. Yo llegué en ayuno allá precisamente porque sabía que había que hacer los de sangre de todos modos. Entonces, mientras estaba el tiempo, pasaron como 2 horas y fracción de los 2 estudios, vienen pensamientos. Y si yo tengo un corazón apocado, comienzas a decir, ¿por qué el doctor habrá dicho? ¿Qué habrá visto? ¿Qué será lo que esté pasando en mi cuerpo? ¿Sí me explicó? Y no me quiere decir porque es un profesional y quiere esperar a los estudios. No. Entonces empieza el bombardeo de pensamientos, pero el corazón que no es apocado los contesta con yo tengo a Cristo en mi vida. Él es el Señor de mi vida. Sin importar qué es lo que el médico haya visto, lo que los estudios digan y lo que el médico diagnostique, sin importar, Jesús es mi Señor. Entonces no me apoco. Mi corazón no se apoca. Si de repente me da un dolor de pecho, no pienso en un infarto. No sé si me explico. Lo que pienso es el Espíritu de Dios está en mí. Él tiene el control de cualquier situación. Si de repente pierdo una representación económica, una representación de trabajo y bajan mis ingresos, yo no digo, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer con las cuentas? Yo digo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo le pertenezco a Él y como ahorita declaró Tato en la administración, el reino, su reino es mío y yo pertenezco a ese reino. Basta con eso. Dice el Señor, bástate mi gracia. Oh, precioso Jesús, gracias. Entonces, como no tenemos corazón apocado, le decimos al de corazón apocado, esfuérzate. Otra característica del corazón apocado, ¿sabes cuál es? El que fácilmente se doblega ante las palabras del mundo.
a los estándares del mundo. Fácilmente se relaciona con la gente del mundo y además tiene habilidad para poder ser del mundo y poder ser de Cristo. Eso no existe, pero tienen la habilidad de dar, ¿cómo le llamamos, amor? Camaleónicos. Aquí soy de un color y de acá soy de otro color. Corazón apocado se adapta para poder pertenecer. Yo pertenezco al Rey de Reyes, yo pertenezco al reino de los cielos, yo no pertenezco a este mundo. Dice Jesús, están en este mundo, pero no son de este mundo, somos celestiales para seguir a Cristo, para estar, ¿verdad? ¿Se acordaron de eso o no? Soy celestial. Dice un amigo, soy cielícola, no soy terrícola, no soy de esta tierra, soy cielícola. Y la realidad es que como hijo de Dios, perteneciente al reino de los cielos, no pertenezco a este mundo. Este mundo me aborrece. Escucha bien. No nos invitan a las bodas porque este mundo me aborrece. Y cuando alguien que ha estado en Cristo se aparta de Jesucristo, no me invitan a sus eventos, no me invitan a sus actividades porque soy de Cristo, no soy de este mundo. Entonces, como no soy de corazón apocado, ay, no me invitaron, no me respetan, no me honran. No, sáquense, váyanse con su mundo a otro lado. Y cuando se arrepientan y vuelvan a Cristo, me van a empezar a invitar otra vez. Porque yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, el corazón apocado tiene que escuchar tu voz. Tiene que escuchar tu voz de autoridad que dice, esfuérzate. Anula el pecado en tu vida, anula la tentación, huye de la tentación, esfuérzate y vence al mundo como lo venció Jesús. Esfuérzate y pon tu pie, la planta de tu pie sobre la cabeza de Satanás, sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre la aflicción. Pon tu pie sobre estas cosas, esfuérzate. Ese es el mensaje que damos los que tenemos un corazón para Cristo al que tiene un corazón apocado. ¿Sí o no? Porque lo tenemos nosotros. Es un mensaje que nos pertenece a nosotros. No lo tiene la ONU. La ONU es de este mundo. Está bajo el régimen del príncipe de este mundo. No hay autoridad más alta en los gobiernos de este mundo que la Organización de Naciones Unidas, y está bajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está en nuestro corazón. Bien, entonces digan al de corazón apocado, esfuérzate, no temas. He aquí, continúa diciendo, he aquí que el Dios nuestro, aunque dice vuestro, es nuestro Dios. He aquí nuestro Dios vendrá, ¿con qué? Con retribución y ¿qué es lo que tiene que pagar? ¿Qué es lo que Dios tiene que pagar? ¿Qué es lo que tiene que pagar? No, escuchen bien, escuchen bien. Siempre que pensamos en pago pensamos en dinero, pero no es así. Si Dios viene con retribución y con pago, es todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso significa que Él va a venir con retribución y va a decir, ¿qué has sembrado? Te voy a pagar. ¿Qué has sembrado? Te voy a pagar. Has sembrado perdón, te voy a pagar con perdón. Has sembrado en misericordia, te voy a pagar en misericordia. Has sembrado en vida eterna, voy a traer vida eterna a los tuyos.